Bueno, mis queridos, les invito a buscar en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 6. Vamos a mirar en el día de hoy ya desde el verso 8 en adelante, llegando al final de este capítulo 6, un capítulo interesante. Recuerda que la iglesia está creciendo. Dice el verso 7 del libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También mira lo que dice el texto, muchos de los sacerdotes que estaban haciendo, obedecían también la fe. Recuerda que estamos en un punto donde la iglesia está creciendo y hay un conflicto, hay una necesidad, pero Dios va a utilizar este conflicto, esta necesidad, para que la obra del Señor comience a crecer, de tal forma que hay hombres servidores del Señor que están dispuestos a servir, se eligen a servidores y vamos a ver que los líderes se dedican a su ministerio principal, que es la oración y el ministerio de la palabra. Ahora Lucas nos va a llevar desde el verso 8 en adelante, hasta siguiendo con el capítulo 7, va a llevar nuestra atención hacia uno de los servidores. Es interesante, mira conmigo en tu apunte, Lucas nos lleva a poner nuestros ojos en uno de los servidores de la iglesia del primer siglo. Es importante notar que antes que fuese comisionado como un servidor, como un diácono, dentro de la iglesia, él ya estaba, ¿qué? Sirviendo. Y esto es importante, necesitamos, la obra del Señor necesita hombres y mujeres que estén dispuestos ¿a qué? A servir. Y tal vez yo me hago la pregunta, tu persona, mi persona, ¿es de bendición dentro del pueblo del Señor? ¿Soy de bendición dentro de la obra del Señor? Aquí encontramos su nombre. El nombre de este servidor se llama Esteban. La palabra Esteban significa corona de victoria o guirnalda. Y sin duda alguna su carrera, su breve ministerio fue coronado desde el cielo, con un gran reconocimiento, ya que como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10, fue fiel hasta la muerte. Ahora encontramos que este hombre fue de bendición. ¿Qué estaba pasando con este hombre? ¿Qué sabemos acerca de Esteban? Al mirar el verso 3 vemos que Esteban era un hombre, un creyente de buen testimonio y algo más, lleno del Espíritu Santo. Obviamente tenía una reputación entre los creyentes y era un creyente espiritual, era un hombre lleno de sabiduría. Conocía la palabra, vivía la palabra. El verso 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto es importante y notorio. Fue fiel en las mesas, fue fiel en lo poco. Pero también lo vemos con esa gran capacidad de hacer señales, prodigios y milagros. También fue fiel ¿en qué? En lo mucho. Un hombre que se entregó a la mano del Señor. Vemos acá, déjame decirte algo, quiero recordarte que son muy pocos los creyentes que vemos mencionados en el libro de los Hechos que tienen la misma capacidad de los apóstoles de hacer ¿qué? Señales, prodigios y milagros. Vemos acá que Dios a este hombre fiel también lo utiliza grandemente. Al mirar el verso 10 puedes mirar, pero no podían, mira la capacidad de elocuencia, el mensaje que él tenía, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Era un hombre no sencillamente de conocimiento, sino de palabra y también de acción. Gran combinación para un creyente. Conocer espiritual, autoridad, poder y denuedo para enseñar la palabra del Señor. Con el crecimiento de la iglesia, obviamente, viene también la persecución. Va a emerger o va a aparecer nuevamente en este relato por tercera vez, ese grupo llamado el Sanedrín. Vamos a ver ahora quién es el que tiene que comparecer, qué es lo que va a ocurrir. Pero Lucas nos lleva a considerar el ejemplo de este hombre que moriría como mártir. Vamos a considerar este estudio, dividiremos este estudio en tres partes. En primer lugar, vamos a ver la disputa de la gente con Esteban. Vamos a ver cómo es confrontado por líderes religiosos por el Sanedrín. Vamos a ver el gran discurso de Esteban desde el capítulo 7 en adelante y finalmente vamos a ver cómo él muere como un mártir. Su disputa, el discurso
y finalmente la defunción, cómo es que Él muere. Presta atención entonces, mirando ya desde el verso 9 en adelante, vamos a mirar ahora la disputa de la gente contra Esteban. Aparentemente su ministerio fue particularmente entre los judíos helénicos, no los judíos que habían nacido en Jerusalén, sino que judíos que venían de trasfondo greco-romano. Posiblemente muchos de ellos han nacido en el extranjero y que vienen a Jerusalén, están vinculados con Jerusalén. Esto es importante notar porque estamos mirando ya en el capítulo 7 en adelante que el evangelio, el mensaje, comienza a dejar Jerusalén. De labios de Esteban, escúcheme bien, será el último testimonio que Dios le da a la nación de Israel. Después de la muerte de Esteban, se cierra el tercer testimonio que Dios le dio a la nación de Israel para llamarlos al arrepentimiento. ¿Recuerdas que Dios había dicho que por boca de 2 o 3 testigos, el Señor envió a su primer testigo, Juan el Bautista? Juan el Bautizador. ¿Qué hicieron con él? Permitieron la decapitación, que él muriese. El segundo testimonio que Dios le da a la nación de Israel es la propia persona de Cristo Jesús. ¿Qué hicieron con él? Este será el último testimonio para contestar la oración de Jesús en la cruz, que él decía: Padre, perdónales, hablando de su pueblo, de la nación de Israel, ¿por qué? No saben lo que hacen. Será su tercer testimonio. Mira la disputa de la gente contra Esteban. En primer lugar, podemos considerar el verso 9. Mira lo que dice. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, verso 9, llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban. Verso 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mira el verso 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro ¿de quién? De un ángel. Última señal que Dios le daría a la nación de Israel. Consideremos en primer lugar entonces la disputa que tiene Esteban con gente, con este caso religiosos. Veamos en primer lugar la confrontación contra Esteban. Verso 9. Entonces se levantaron. Como era de esperarse, el celo hace que un grupo de personas se sientan afectados. ¿Quiénes son los que se están convirtiendo? ¿Recuerdas verso 7? Al final dice que los sacerdotes, ¿qué estaban haciendo? Obedecían. Si no hay sacerdotes, no hay función. ¿Dónde? En el templo, y el trabajo de los religiosos se va a acabar. Entonces se levantaron unos de la sinagoga. Muchos de los judíos pertenecían a más de 400 sinagogas que habían en los sectores de Jerusalén. Recuerda que las sinagogas surgieron en el exilio como centros de estudio bíblico. Eran los lugares de aprendizaje, de enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, cerca de 400 sinagogas de Jerusalén se levantaron. Dice el texto que uno de las sinagogas, no sabemos de cuántas personas son, pero obviamente encontramos acá que les parecía muy molesto que este hombre siguiese los mismos pasos de Pedro. Porque Pedro, ¿qué hacía? Señales, milagros, y también predicaba el evangelio. Obviamente la diferencia que vemos acá entre los apóstoles es que Esteban se convierte en un apologista, defensor del evangelio. Me llama mucho la atención, dice que entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamado de los libertos. Se van a clasificar los grupos. No entiendo bien si están todos estos grupos mencionados en una sola sinagoga o son diferentes grupos, pero hay que entender que este grupo llamado los libertos eran un grupo de judíos romanos descendientes de esclavos hebreos
que ahora estaban en libertad. Por eso se les llama los libertos. Y de los de Cirene, es decir, África, de Alejandría, es decir, al norte de Egipto. Son lugares importantes. Alejandría es un lugar tremendamente importante. Y si había una sinagoga, si había un grupo de hombres que viene de aquel lugar, eran personas muy eruditas. Recuerda que Alejandro el Grande estableció en Alejandría, en norte de África, la universidad, o mejor dicho, la biblioteca más grande de aquel mundo, de aquel entonces. Significaba entonces, ¿qué cosa? Que si alguien quería saber algo, un pensamiento de algún pueblo, un libro, algún filósofo, leer de alguien, ahí en Alejandría estaba esta biblioteca. ¿Te das cuenta entonces? Y también dice, y de Cilicia y de Asia. Entre paréntesis, Cilicia es el apóstol Pablo que nace en aquel lugar. Ahora, es muy posible que sea Saulo de Tarso uno de los que confronta directamente ¿a quién? A Esteban. Recuerda que entonces se levantaron en acción unos de las sinagogas llamados de los Divertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Y qué hacían? Mira lo que dice el texto. Disputando con Esteban. Este fue el primer debate mencionado por Lucas. Esteban era un hombre helenista, uno de ellos venía de ese trasfondo, los conocía muy bien y comienza a dialogar, a defender el pensamiento. Si estos pertenecían a una sola sinagoga o a varias sinagogas, no importa. El hecho es aquí que hay un grupo religioso que está queriendo que, en primer lugar, están tratando de confrontar ¿a quién? A Esteban. Lo confrontan, es evidente que Esteban, recordemos, en los primeros versículos lo vemos sencillamente como un servidor de las mesas. Pero ahora lo vemos como un gran campeón, como un gran defensor, un gran apologista, porque vino gente a arrebatar el argumento que él tenía. Mira lo que vemos en segundo lugar. No solamente la confrontación contra Esteban, sino que podemos observar la comunicación que tiene Esteban, el discurso que él tiene. Verso 10. Pero no podían resistir, ¿qué cosa? A la sabiduría. Literalmente era imposible pararle. No podían ganarle en elocuencia. No es que hablaba más fuerte, sino que tenía sencillamente ¿qué? Argumento. A través de la historia, quienes no pudieron ser callados, por ejemplo, pienso en Juan Knox, pienso en Martín Lutero, cuando no pudieron callarlos, rebatir los argumentos que ellos tenían, ¿qué tuvieron que hacer? Llamar a Santa Inquisición para enjuiciarlos, denunciarlos falsamente. No había forma de argumentar en contra. Recordemos que estos son hombres, escúchame bien, los que han venido son hombres de mucha preparación. Son hombres conocedores. Esteban presentó argumentos claros y fuertes. Probablemente les explicó cómo Cristo había cumplido la profecía. Ya lo vamos a ver en el capítulo 7, en ese magistral discurso. No hay otro sermón tan extenso y tan homiléticamente preparado como el sermón del capítulo 7 de Esteban. Yo recuerdo en todos mis años de clase de aprender homilética, predicación bíblica, nos hacían observar el desarrollo de este personaje, de su discurso, toda la información, todo el conocimiento que él tiene bíblico. Recuerda que era un diácono, un servidor. Pero aquí lo vemos como un gran expositor de la palabra del Señor. Obviamente Él tiene la capacidad de unir el Antiguo Testamento, las profecías y cumplirlo con Cristo. Otra cosa importante. Lucas nos ha dicho en el capítulo 1, verso 3 de este escrito que Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas ¿qué? Indubitables. Él no ha sido testigo personal, pero sin duda alguna es un discípulo de aquellos que fueron testigos personales, pero no podían resistir, ¿qué cosa? A la sabiduría, era imparable, y ¿qué más dice el texto? Y al espíritu con que hablaba. Se suma a la sabiduría, a su conocimiento, a su dominio de las escrituras,
el apoyo y el poder espiritual. Esto es algo importante. Cuando en un predicador está la mano del Señor, cuando no solamente habla porque grita o salta o conoce, sino porque le respalda la integridad de su vida, de los años de ministerio y el poder de Dios. Se cumple así lo que el Señor le dijo a sus discípulos. El Espíritu Santo os dirá en la misma hora que lo que habéis de decir. Qué interesante, en este primer mártir de la iglesia vemos cómo él va disputando con gente. En primer lugar, la confrontación contra Esteban. En segundo lugar, la comunicación de Esteban. Por favor, mira conmigo el verso 11. Entonces, ¿qué hicieron? Vemos ahora los cargos contra Esteban. El enemigo siempre está trabajando y antes de que pase mucho tiempo, vemos nuevamente su mano, oponiéndose a la obra del Señor. Esta vez fue, en el pasado había sido arrestos, engaños internos, persecución. Mira los cargos en contra, en este caso de Esteban. Dice el texto, verso 11, en primer lugar podemos ver cómo preparan una acusación, en este caso falaz o falsa. Verso 11. Entonces, ¿qué hicieron? Los líderes religiosos no son gente ignorante. Son gente que supuestamente son temerosos de Dios. Pero ¿qué hay acá? Engaño. Mira, entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a uno. Gente sin escrúpulo buscando a otros sin escrúpulos. Para engañar, para levantar falsas acusaciones. ¿No te parece semejante a lo que hicieron con Jesús? Para que diesen, mira, cómo preparan una causa falaz o falsa. Para que dijesen que le habían oído hablar, ¿qué? Palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Si hubiese dicho contra Dios, contra Moisés, ya era razón suficiente. Aquí están diciendo, él es un blasfemo. Recuerda que la blasfemia dentro de la congregación de Israel era castigada con la lapidación. Recordemos la devoción que los hebreos tienen por Moisés. Para ellos es todo Moisés, porque la ley vino a través de Moisés. Vamos a ver en nuestra clase de Hebreos en el capítulo 3 cómo el escritor a los hebreos presenta a Jesucristo como superior a Moisés. Y lo vas a ver porque Moisés fue siervo de la casa. Pero Jesucristo no es siervo de la casa, sino que Él es Señor del templo, Señor de la casa, soberano de todo. Vemos cómo preparan en primer lugar una acusación falaz, falsa. Mira conmigo el verso 12. Predisponen un ambiente furioso. Mira lo que hacen. ¿Qué hicieron? Preparan un grupo de personas y soliviantaron, lograron alborotar a la gente, al contingente, fue enardecido, se pusieron furiosos. Oye, me parece un poquito extraño, porque los versos anteriores y en el capítulo anterior, la gente está contenta ¿con quién? Con la iglesia, con los creyentes, infunde temor, pero que hay una oleada y un grupo que ha venido, un grupo de religiosos. Y aquí aprovechan estos religiosos para subir los ánimos de la gente. Eso significa que es muy fácil manipular las masas. Cuando se les da lo que se quieren, cuando se les hace oír lo que ellos quieren. Es interesante, recuerdo en mi juventud toparme con algunos muchachos, era en pleno gobierno de Pinochet. Y había algunos muchachos universitarios y que al hablar con ellos, la función de ellos se llamaban ser activistas. No eran necesariamente universitarios, pero ellos entraban a las universidades y al poco tiempo comenzaban ¿a qué? A levantar a la gente con consignas, con gritos. No eran universitarios, pero estaban los activistas ahí. Que la misión de ellos, ¿cuál era? Mover las masas. Vemos acá entonces, mira cómo estos religiosos van preparando los cargos contra Esteban. ¿Qué hacen primero? Preparan una acusación falaz. En segundo lugar, ¿qué hacen? Predisponen un ambiente furioso y en tercer lugar, prenden en una acción
fuerte a Esteban. ¿Qué es lo que hace? Y dice el texto, verso 12, la parte C, y arremetiendo, ¿qué hicieron con Esteban? Le arrebataron. El pueblo ya no estaba a favor de Esteban. Oye, él estaba haciendo milagros, ¿eh? Él estaba sanando a personas. Él estaba predicando el evangelio, pero esta vez no están a favor de él. Porque estos religiosos vienen, lo toman violentamente, lo arrebatan, quizás es el jefe de la guardia y sus oficiales, y es llevado ante ¿quién? Y le trajeron al concilio. ¿Cuál es el concilio? Es el Sanedrín, es la Corte Suprema en Israel. Esta es la tercera vez que nos encontramos con ellos. Primero fue, ¿con quién? Pedro y Juan. Luego nos encontramos con ellos, con los 12 representantes, los 12 apóstoles, y ahora nos encontramos ¿con quién? Con uno que no es un apóstol, pero también es un gran predicador. Vemos ahora, y esto es importante notar, aquí, gente agitada, ahora ellos no tienen temor, porque no querían tomar a los apóstoles fuertemente. ¿Recuerdas anteriormente capítulo 4? Porque sentían ¿qué? Temor de la gente, pero ahora no tienen ¿qué? Lo malo siguen aprendiendo y cada vez, por eso el proverbio dice que el malo no duerme, sino que sigue pensando cómo hacer el mal. Son astutos y sagaces. Mira conmigo, no simplemente vemos, preparan una acusación falsa, predisponen un ambiente furioso, prenden en una acción fuerte, sino que presentan una acusación que es falsa. ¿Por qué falsa? Mira, verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Al hacer, escúchame bien, esta acusación, lo que estaban buscando era silenciar su voz de una sola forma, a través de la muerte. Es interesante que en Levíticos capítulo 24, verso 16, Dios dijo así, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, muera. ¿Qué estaban buscando al presentar una acusación falsa? Silenciarlo de una forma. No había otros argumentos. Mira lo que dice el verso 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, mira la palabra, cómo se refieren a Jesús. A ese Jesús de Nazaret destruirá que este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La acusación tiene algo de verdad. Porque si es cierto, el Señor dijo que destruiría el templo y al tercer día lo levantaría, pero no era el templo en Jerusalén. Pero el Señor profetizó que no quedaría en Jerusalén piedra sobre piedra. Y es cierto. Con la muerte y resurrección de Cristo se ponía fin a todo el sistema de la ley que era acusar a los hombres. Es por eso que Juan dice que por Moisés vino la ley, pero por la gracia vino ¿por quién? Por la persona de Cristo Jesús. Sin duda alguna, el antiguo pacto quedaba caducado con la muerte y resurrección de Cristo. Disputa de la gente contra Esteban. La confrontación contra Esteban, la comunicación de Esteban, los cargos contra Esteban. Miremos en cuarto y último lugar, la cara de Esteban, algo ocurre con él. Algo va a ocurrir con él. Mira conmigo el verso 15. ¿Puedes imaginar la escena? Él está sanando, está predicando, es confrontado por religiosos, agitan a las masas, lo toman, lo llevan ante el concilio, ahí está parado en el centro y todo el grupo de 72 personas encima de él. Con una sola misión, con un solo propósito, movidos por el celo, quieren callarlo dando ¿qué? Muerte. Oye, los celos son tremendos. Era el viernes pasado en el programa en vivo en la radio, hablaba sobre los celos, lo dañino que son. Pero algo va a ocurrir acá. Y lo que va a ocurrir, creo personalmente que es una señal más
que Dios va dando a este hombre de Dios, que Dios respaldaba su ministerio. El acecho de la audiencia. Mire conmigo el verso 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, ¿qué hicieron? Al fijar los ojos en él. Esta es una escena cautivadora. Esteban está en medio del supremo tribunal judío. ¿Qué pretenden estos hombres de este tribunal? La mayor parte de ellos abrigan sentimientos de hostilidad, de odio, de rechazo. ¿Qué hacía Saulo en contra de los cristianos? Vamos a verlo en el capítulo 9, verso 1. Dice que respirando aún qué, amenaza. ¿Sabes qué significa eso? Como un toro jadeando, como una fiera mirando con esos ojos llenos de cólera. Sobre él recae la acusación, escúchame bien, sobre Esteban cae la acusación más grave que podía hacerse contra un judío. El veredicto final sería ¿qué? La muerte, porque estaba siendo acusado de ¿qué? Blasfemia. Todos los que están frente a él lo miran con ojos atentos, esperando la réplica de este hombre, ya que ha hablado con toda autoridad espiritual. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir ahora? Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver la próxima semana. Pero mira conmigo no solamente el acecho de la audiencia, mira ahora el asombro de la audiencia. Porque mientras lo están observando, a ver, ¿qué es lo que va a decir? De esta ya no puede salir, de esta no se nos escapa. Lo están observando como la fiera mira a su presa. Pero cuando lo van observando, ¿qué ocurre? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. No es que se convirtió en un ángel. Los comentaristas se dividen, resplandece, no resplandece, dos cosas. ¿Recuerdas que cuando Moisés conversaba cara a cara con Dios, debía cubrir su rostro porque de él emanaba ¿qué? Brillo, la gloria del Señor. Es muy posible que esta es una señal que Dios está confirmando. Ese es mi siervo, yo estoy con él. Pero lamentablemente, viendo, no ven. Y mira conmigo. ¿Será el brillo como el brillo de Moisés? ¿O será el brillo del gozo, del regocijo, de la confianza? Porque este hombre no siente temor. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que Dios está con él. Es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que conoce la palabra de Dios y está dispuesto, ¿sabe qué? A dar su vida por el Evangelio. El tipo de siervo que toda obra, que la iglesia del Señor Jesucristo, ¿qué? Necesita. Concluyamos hoy. Y vamos a dejar a Esteban ahí. Por toda una semana van a estar mirando el auditorio ahí a ver qué va a ocurrir con Esteban. Conclusión. ¿Estás dispuesto a servir a Dios sirviendo a los demás? Porque así comenzó él. ¿Comenzó cómo? Siendo ¿qué? Un repartidor de alimento, un simple siervo en la obra, sin mayor cargo que suplir necesidades. Pero Dios estaba con él. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Amén. Que Dios te coloque, te use como Él quiera. ¿O estás dispuesto a aún perder tu vida por el mensaje que crees o por el mensaje que creemos? Amén.